este día. Y quiero comenzar con la palabra del Señor en Mateo capítulo 28, verso 19 al 20, que dice de esta manera: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y no se olviden que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que, teniendo conciencia de este pasaje de Mateo 28, es conocido como el pasaje de la Gran Comisión. Es el pasaje donde el Señor envía ¿a quién? A los discípulos a compartir ¿qué? El Evangelio, las buenas noticias de salvación. Así que quiero compartirles hoy también como iglesia nuestra visión. Todos los domingos declaramos nuestra misión, pero quiero decirles y recordarles nuestra visión. Los que ya vieron Semilla 2, ahí seguramente vieron la visión. ¿Cuál es? Alcanzar a todas las naciones difundiendo las buenas noticias de salvación, restauración, bendición, liberación, sanidad y unción en Jesucristo, edificando una iglesia celular de excelencia y mejoramiento continuo, avanzando desde Raleigh, Carolina del Norte, hasta los lugares más lejanos que el Espíritu Santo nos permita alcanzar. Amén. ¿Qué les parece? La visión está conectada, por supuesto, con Mateo 28, tal cual. Solamente que la definimos un poco para nosotros en nuestro contexto, ¿cierto? ¿Y dónde está nuestro contexto? Aquí en la ciudad de Raleigh, Carolina del Norte. Y para los que se preguntan, ¿qué hago yo aquí? Bueno, estás aquí porque Dios ha querido que estés aquí. Estás aquí porque este ha sido el lugar donde te ha abierto las puertas, donde el Señor te ha bendecido y donde te va a seguir bendiciendo, donde vas a seguir creciendo, donde vas a seguir avanzando. Así que adelante con todo esto. Y la pregunta básica, ¿qué será entonces las buenas noticias? Bueno, como lo acabo de decir, el Evangelio significa literalmente buenas noticias. ¿Y cuáles serían esas? Bueno, que Dios ama en primer lugar al ser humano, que el pecado nos separó de Él, pero que Jesús murió y resucitó por nuestros pecados para salvarnos. Que en Cristo hay perdón, restauración y vida eterna. Que cualquiera que crea en Él será salvo. Que cualquiera que crea en el Señor Jesucristo será salvo. Así que el Evangelio no solamente es información, sino que es poder de Dios. Y yo quiero que usted se grabe esto también, porque la palabra de Dios define el Evangelio de esta manera también. Romanos 1:16 encontramos esta característica. Vamos a ver, el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, le dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. ¿Qué significa eso? Bueno, en primer lugar, es el poder de Dios para salvarnos, para rescatarnos. De todo aquel que cree, y dice primeramente del judío. ¿Por qué? Porque parte desde el pueblo de Israel, parte desde la tierra del Señor, y se extiende y también al griego. ¿Qué significa el griego? El griego era el idioma oficial en ese tiempo. Era el idioma que hablaba el Imperio Romano, era el idioma que hablaba las culturas alrededor, parte inclusive de Egipto y muchas otras sociedades tenían su propio idioma, pero también hablaban el idioma griego, y esto se debe a esa expansión de Alejandro Magno que hizo durante todo ese territorio. Pero la llegada de ese idioma permitía que ahora el Evangelio podía ser compartido en todas partes. Entonces, eso significa que desde el judío hasta todos los países del mundo. Eso es lo que significa Romanos 1:16. Amén. Quiero comenzar con este primer punto en esta tarde, mis amados hermanos, y es que has sido encomendado. Sí, tú has sido encomendado. Y te quiero decir algunas cosas que quizás no eres consciente, pero tienes una misión tan maravillosa, tan espectacular, que compartir con otras personas. Comenzamos con la cita entonces. Mateo 28:19 dice: vayan pues y hagan discípulos de todas
las naciones. En otras versiones dice, por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, la Reina Valera 60. Y así cada versión, pero al final es la misma idea. Vayamos pues a compartir. Has sido encomendado a compartir el mensaje del Evangelio. Y déjame decirte que tú eres escogido, eres real sacerdocio y nación santa. Eso está en 1 Pedro 2:9. Quiero recordarte esto porque quiero mencionar algunos puntos que es necesario nosotros tener en nuestro corazón. El apóstol Pedro escribiendo dice, pero ustedes, primeramente a los que están recibiendo esa carta, y esto también los incluyen a ustedes, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, ¿a fin de qué? A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Wow, yo no sé si usted está consciente de estas palabras. Yo no sé si usted está consciente de la profundidad de esta bendición que el apóstol Pablo está escribiendo en esta carta. Perdón, el apóstol Pedro, gracias por la corrección. Es tanto lo que digo Pablo que a veces digo Pablo, Pedro, Picapiedra. Usted sabe, hermano. ¿Usted entiende? Escogidos, linaje escogido por Dios. Dice la palabra que según nos escogió en Cristo. A los que vio en Cristo están escogidos desde antes de la fundación del mundo. En Cristo, wow, ahí hay algo maravilloso que nos dice la palabra. Pero yo quiero hablarles a ustedes del estatus del real sacerdocio. Porque esta palabra, aunque suena un poco compleja y quizás religiosa y quizás un poco como que, bueno, real sacerdocio, ¿cómo será eso? Implica tanto honor como responsabilidad. Así como Dios llamó a Israel como sacerdocio real para ser mediador de sus bendiciones a las naciones circundantes de alrededor, la iglesia es llamada a mediar las bendiciones de Dios al mundo. El rol que Dios le había dado a la nación de Israel, el pueblo escogido por Dios para compartir la buena noticia, la gran promesa que Dios hizo en Abraham, que decía, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿A través de qué? De la vida de Abraham, porque de él iba a salir el linaje, de él iba a salir esta bendición. Pero resulta que el pueblo escogido de Dios, el hermoso pueblo de Dios, se quedó a un lado y no obedecía a la palabra de Dios. Y no cumplía lo que el Señor les decía. Los llamaba, los convocaba. El Señor les hablaba por medio de Moisés, les habló por medio de Josué, usó jueces para defenderlos, envió profetas. ¿Qué no hizo el Señor con la nación de Israel? Pero dicen que era un pueblo de dura cerviz. Era un pueblo que no obedecía, que no hacía caso. Pero ahora en Cristo Jesús, el Señor decidió resolver todas las cosas. Y dijo, ¿sabes qué? Por medio de Cristo vamos a hacer ahora todas las cosas. Y por medio de Cristo, ahora todo aquel que ha creído, tanto el judío como el griego, como dice la palabra, es decir, tanto los judíos como los gentiles, los extranjeros que han creído en Jesucristo, son ahora real sacerdocio. Usted es un real sacerdocio. Usted tiene el real sacerdocio. Y el propósito de esta selección especial es proclamar las excelencias de quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No eres cualquier cosa. Hay propósito en tu vida. Hay una razón de ser. Así como hemos sido llamados, también debemos ser instrumentos para llamar a otros. Así como Dios te llamó. Sí, cuando estabas en las tinieblas, cuando quizás estabas apartado, cuando tenías una vida que quizás estaba apartada de Dios, cuando encontrabas que tu barco no tenía dirección, cuando no sabías hacia dónde dirigirte ni qué hacer, apareció la voz de Dios. Apareció su gracia y Dios usó otras personas para que tú recibieses el mensaje de salvación. Así esa persona apareció en tu vida y te habló del Señor. No sé cuál es tu historia, pero déjame decirte que Dios usa cada persona. Lo siguiente es que tenemos el ministerio de la reconciliación. Sí, 2 Corintios capítulo 5 versos 18 y 20 dice, y todo esto produce
procede de Dios, quien nos ¿qué? Quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Como Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Nosotros sabemos, cuando el apóstol Pedro dice que estábamos en tinieblas, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, fíjense que aquí esta palabra coincide porque dice que no había reconciliación. El hombre, el ser humano, estaba separado de Dios. La comunicación había sido eliminada. Estaba rota. No había comunicación de Dios con el hombre. Pero por medio de Cristo Dios restaura, reconcilia y nos vuelve a conectar unos con otros. Así como de pronto, yo no sé que a alguien le haya pasado, yo voy a contar una historia para dar este ejemplo. Una vez hace algunos años, yo estaba haciendo música para el Señor. Estaba haciendo música, estaba muy emocionado. Y resulta que estaba trabajando con un primo. Si me ve, lo saludo y le mando un abrazo desde aquí, ya lo voy a decir. Y resulta que durante el proyecto musical, mi primo estaba grabando algunas guitarras. Y por supuesto que nos estábamos compartiendo el material a distancia porque no estábamos en la misma ciudad. Él estaba en una ciudad, yo estaba en otra ciudad. Y entonces estábamos compartiéndonos la data, las canciones, las melodías, los arreglos. Él me enviaba los arreglos. Y yo recibía la información y wow, me encanta esto, me encanta aquello. Y de pronto un día yo le hago un comentario para ver si podíamos corregir una guitarra. Quizás mi manera de escribir no fue correcta. Ya ves que una vez se escribe y quizás un mensaje se puede malinterpretar, ¿cierto? A veces escribimos un mensaje y si de pronto tuvimos un mal día, pasamos por un mal momento, quizás al leer ese mensaje no lo leemos de la mejor manera. O simplemente escribimos algo y puede ser malinterpretado. Lo que sea, sucedió algo así y mi primo malinterpretó aquel mensaje y se enojó mucho conmigo. A tal punto me dijo, no quiero trabajar más de ti, no quiero saber más de ti, no quiero trabajar más con ustedes, Y parece que el vínculo se quebró. Hubo una ruptura. A mí me dolió mucho, yo lloré, me sentí muy mal, porque no fue mi intención que quizás el mensaje haya sido de otro punto de vista. Luego supe que él había tenido un muy mal momento, estaba pasando por un muy mal momento en ese tiempo, y comprendí, y en el amor del Señor, como dice la palabra, yo fui y le pedí perdón a él. Yo fui y le pedí perdón, y después de aquello, él me dijo, no, primo, perdóname tú a mí, yo reaccioné de esta manera y Lo cierto el caso es que hubo una reconciliación. Y eso fue lo que Dios hizo. Por medio de Cristo nos reconcilió con Él. Porque la ruptura nosotros la habíamos causado por causa de nuestro pecado. Nosotros habíamos quebrado ese vínculo. Pero ahora vino Cristo para reconciliarnos, para aclarar los malos entendidos, para que ahora nosotros también podamos pedirle perdón a Dios por nuestras transgresiones. Y por medio de Él tenemos entonces la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Y así Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Para que usted vaya y reconcilie a la humanidad con Dios. Para que usted vaya como instrumento de Dios y sepa que usted tiene el ministerio. Yo no sé qué ministerio tiene. Usted tiene un ministerio. Y no uno, te digo que tienes varios, pero uno de ellos es la reconciliación. Hay otro ministerio, otro trabajo, otro servicio que usted tiene que hacer, que es con su familia. Hay mucho más. A veces solamente nos limitamos, y entiendo, principalmente se mencionan en la Biblia los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Ok, está bien. Pero también Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Así que vaya y reconcilie a este mundo con el amor de Dios.
Y recuérdale a ese mundo que Dios le ama y que no se ha olvidado de ellos. Recuérdale a las personas que estás alrededor que Dios tiene un hermoso propósito para cada vida. Usted es un embajador. ¿Usted sabe lo que es un embajador? Una persona que tiene una investidura de una autoridad y representa dicha autoridad en otra nación. Por ejemplo, Estados Unidos tiene representantes de Estados Unidos en diferentes naciones y están estas embajadas. Y es tan fuerte así que ese lugar donde están los embajadores es territorio norteamericano. ¿Cierto? Usted no puede entrar ahí porque si usted pasa allí sin permiso, eso es territorio norteamericano en otro país. Así funciona, y de la misma manera usted es un embajador de Cristo. Donde usted vaya, el reino de Dios va con usted. Donde usted camine, el reino de Dios está contigo. Por tanto, usted vaya confiado, entendiendo que ha sido escogido en Cristo Jesús, entendiendo que tiene un real sacerdocio y que usted es una nación santa. Un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que vaya confiadamente, vaya y comparta el mensaje. Hay personas que jamás entrarán en una iglesia. Sí, hay personas que jamás van a entrar en una iglesia. Pero si escuchan tu testimonio, si escuchan la palabra que tú les compartes, ellos todavía pueden recibir el regalo de la salvación. ¿Sabes? Hay personas a tu alrededor que todavía no tienen a Jesús. ¿Qué personas conoces que aún no han tenido un encuentro personal con Cristo, con el mediador? ¿Qué personas hay en tu alrededor? ¿Qué personas hay en tu familia? ¿Qué personas hay en tu hogar, en tu vecindario, en el trabajo, en la comunidad donde te desarrollas? Hay corazones que necesitan una palabra de esperanza. Hay vidas que están quebradas, que están destruidas. Y sabes, tú puedes ser la única persona que puedas compartirle ese mensaje. Tal vez si tú ves la necesidad, si tú ves la necesidad, eso significa que tú eres la persona indicada para hacer ese trabajo. Recuerdo que hace mucho tiempo estaba en una clase de música también, y decían esto porque era una clase de un instituto de música cristiana. Y ellos decían que, por supuesto, el servicio era muy importante, que nada hacíamos cantando y adorando a Dios si no estábamos sirviendo a las personas. Y en el área del servicio, recuerdo que nos decían, si tú ves que hay una necesidad y nadie más ve que hay esa necesidad, quiere decir que tú eres la persona indicada para cubrir esa necesidad. Entonces, si tú ves que alguien realmente necesita del amor de Dios, que alguien está quebrantado, que alguien está en sufrimiento, que alguien está pasando, sea cual sea la situación, o nada más el hecho de saber que no tiene a Cristo en su vida, déjame decirte que tú eres la persona indicada para compartir el mensaje del Evangelio. Amén. Dios decidió usar personas común y corriente como nosotros para compartir su mensaje. Así lo decidió hacer Dios. Y lo siguiente que quiero recordarte, el segundo punto en esta tarde es: has sido empoderado. Has sido empoderado. Has sido empoderado. Amén, hermanos. ¿Cómo sabemos que hemos sido empoderados? ¿Qué significa eso? Que el poder de Dios está en nosotros. Hechos capítulo 1, verso 8 dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, hasta lo último del mundo, hasta lo más lejano, hasta Alaska, hasta, Australia, los lugares más recónditos de este mundo. Usted va a llevar el mensaje del Evangelio, pero no lo va a hacer solo, sino que el poder de Dios está contigo. Dios, por medio de su presencia, por medio de su Espíritu Santo que habita en nosotros, en nuestros corazones, nos ha dado poder. ¿Cuántos lo creen? Jesús no te pidió que compartieras el mensaje en tus propias fuerzas, es en el poder de Dios. Sabes, hay veces que yo me he sentido agotado, me he sentido cansado, porque yo también como ser humano me canso, me agoto, y a veces hay momentos que desisto
de no compartir el mensaje porque me siento agotado. Pero tú sabes quién me da la fuerza, el Señor. Por medio de su presencia, por medio de su Espíritu Santo, me da la fuerza para poder compartir el mensaje. Quiero contarte una historia brevemente. Hace un tiempo estaba trabajando en una empresa. Era un sitio como de... era una fábrica de suplementos. Y entonces ya los suplementos ya estaban listos dentro de sus envases, de sus botellitas, ¿saben? Y estas botellitas o estos envases donde iban estos suplementos tenían que ponerse en ciertos plásticos o paquetes para ser enviados a los negocios, a los lugares donde los van a repartir. Y recuerdo que en una de esas tuve un break, tenía pequeños breaks cortos de 15 minutos. Mientras que caminaba ya se me iban 2. Mientras que caminaba al lugar donde me tocaba tener el break, tomarme el agüita, el snack, ya se me iban 2 minutos. Pero bueno, el tiempo limitado, estoy yo ahí sentado tomándome mi break, tomándome mi botellita de agua, comiéndome mi snack, mis papitas. Y de repente veo a un muchacho que está solo. Y me llama la atención porque está solo. Todos estábamos sentados en mesas donde habían varias personas y estábamos conversando durante el tiempo de break. Y de pronto al ver a ese muchacho solo, sentí la voz de Dios en mi corazón que me dijo, háblale de mí. Y yo, Señor, pero son 15 minutos de break. Estoy cansado, Señor. Necesito descansar, tomar un airecito porque esas máquinas van... Ustedes saben cómo son las máquinas aquí, ¿no? Que van pam, 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 rápido. Yo, Señor, necesito descansar. Bueno, va pasando el tiempo, háblale de mí. Ok. ¿Esto es mis pensamientos o qué está pasando? ¿Eres tú, Señor? Confírmame, ¿eres tú realmente? Comienzo yo a tener ahí esa interacción con el Señor. Y yo, ¿qué le voy a decir? No, esto tiene que ser cosas mías. Tercera vez, háblale de mí. Dios mío. Ya yo no hallaba qué hacer. Y de repente, justo en ese momento, antes de hablarle con él, yo tenía puesta una música cristiana. Y el muchacho que escuchó desde la mesa, oye, ¿esa no es la canción de fulanita? Y yo le digo, sí, le digo yo. Y de repente, bueno, esta es la apertura, pero ¿qué le digo? Veo el reloj, 5 minutos y 2 minutos que me iba a caminar, bueno, ahí se me iba a ir el tiempo. Y yo, Señor, ¿qué le digo? Y yo, sí. ¿Y cómo tú sabes que ella es cristiana? Y me dice, lo que pasa es que yo soy cristiano, pero estoy apartado. Me dice, estoy apartado del Señor. Cuando me dijo eso, yo le dije, ¿tú sabes por qué me paré hasta aquí para hablar contigo? Y me dice, ¿por qué? No, perdón, o sea, todo sucedió porque yo me paré, así fue la cosa. Yo le hice caso al Señor, yo me paré y no hallaba ni qué decirle y Él fue el que me inició la conversación cuando yo me acerqué. Y yo le dije luego al muchacho, ¿sabes por qué te estoy diciendo estas cosas? Y el muchacho, ¿y sabes por qué vengo aquí a hablar contigo? Y me dice, ¿por qué? Porque el Señor habló a mi corazón y me dijo, levántate y háblale de mí. Yo no te conozco, yo no sé cuál es tu vida, no sé qué estás pasando, pero ya que me dices que estás apartado, déjame decirte que Dios te ama y que Dios te quiere usar y que Dios tiene un propósito con tu vida. Así que levántate, sal de allí y sigue adelante, que el Señor está contigo. El Señor te ama, no te olvides de eso. El muchacho, ¿en serio te pasó eso? El muchacho con sus ojos abiertos. Y yo le dije, sí, eso me acaba de pasar. Entonces él, sorprendido por lo que acaba de acontecer, me dijo, muchas gracias. Bueno, Dios te bendiga. Le doy la mano y cuando le doy la mano y nos despedimos, sonó el timbre. Se acabó el break. El preciso momento, en el momento indicado, a la hora indicada, con el tiempo exacto para compartir el mensaje. Necesitamos ser obedientes a la voz de Dios cuando nos dice levántate y háblale, porque tú no sabes qué situación está pasando la persona. Puede ser que le estés hablando a alguien que no conoce de Dios, como puede ser alguien que ha escuchado de Dios pero que está apartado, como fue este caso de este muchacho. Pero mira el propósito de Dios en medio de todo esto. Este valor de hablar,
ese amor por las almas, esa sabiduría para responder, esa convicción y autoridad espiritual viene dada por el poder del Espíritu Santo. Vamos a ir a Hechos capítulo 2, versos 32 al 42, que dice, este es el apóstol Pedro que se levanta después de que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido sus palabras fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y el partimiento del pan y a la oración. ¿Me queda uno más? Amén. Gloria a Dios. De esta manera, el Evangelio inicia. El mensaje de las buenas noticias de salvación inician porque los apóstoles recibieron el poder. Ellos, si recordamos a esos mismos apóstoles, antes uno de ellos, que fue Pedro, le había negado 3 veces al Señor. No tuvo el valor, no tuvo la fuerza, no tuvo la valentía de poder reconocer que era seguidor de Jesús. Pero eso fue antes. Ahora ese mismo Pedro que ustedes ven, ahora lo ven restaurado, lo ven con valentía, con el poder de Dios en su vida. Ahora él estaba compartiendo el mensaje de salvación. Este Pedro que recibió ese bautismo con poder, a partir de allí comenzó a tener valentía, denuedo, fuerza para poder predicar el mensaje del Evangelio. Ese mismo Pedro que se estaba escondiendo junto con los otros apóstoles para que no se le quitasen la vida, ahora los ves valientemente compartiendo el mensaje del Evangelio. Y ahora no podían callar lo que sus ojos habían visto y lo que sus oídos habían escuchado. Así que podemos ver cómo esta iglesia fue transformada por el poder del Espíritu Santo. Personas comunes comenzaron a predicar con valentía y miles llegaron a Cristo. Fíjense, 3,000 personas llegaron a Cristo. ¿Qué les parece? En aquel día, por un mover especial, por el fuego y el poder de Dios. Así que el evangelismo no depende de nuestra elocuencia, no depende de qué tan guapo o atractiva seas, no depende de que si tienes o no tienes, no depende de tus características físicas, no depende de tu forma de ser, depende del poder de Dios que está en ti. De que ese llamado de Dios ahora comience a cobrar acción. Amén, iglesia. No se me duerman, no se me duerman. Muchas veces pensamos, no sé hablar, ¿cierto? ¿Pero qué les digo? No sé qué les voy a decir, no sé qué les voy a hablar. No conozco mucho la Biblia, me da miedo. ¿Cuántas excusas podemos presentar? Pero cuando no sepas hablar, dice que el Espíritu Santo pondrá palabras en tu boca. Cuando no conoces mucho de la Biblia, Él te recordará las palabras de Jesús. Esas palabras que escuchaste o que leíste, Él te las va a recordar. Si te da miedo, Él mismo te va a dar la valentía que necesitas. Así que levántate en el nombre de Jesús. Y ahora vamos con este tercer punto, con el cual quiero finalizar. Dice, Dios puede usarte sin importar tu pasado. No importa lo que haya sucedido allá en el pasado. No importa si tu vida fue crazy. Si tuviste la vida loca. Si tuviste la vida que, qué sé yo. No importa, ¿sabes? Si ya estás en Cristo. Dice, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Ahora eres hijo e hija
de Dios. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que haya pasado, no importa si te equivocaste horriblemente, metiste la pata, porque sabes que Dios es fiel para perdonar nuestros pecados. Y por medio de Él hoy pueden ser las cosas diferentes. Quiero contarte esta historia. ¿Y cómo sé yo que no importa cómo haya sido tu pasado? La palabra de Dios nos enseña en Juan capítulo 4, verso 13 en adelante. Alguna vez te hablé de la historia de la mujer samaritana. ¿Se recuerdan? Ahora quiero mostrarte algo. Dice que Jesús le respondió a ella, porque estaba hablando con la mujer samaritana en el pozo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tengas sed, ni venga hasta aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Verso siguiente. No tengo marido, respondió ella. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad y fueron a donde Él estaba. Diga, wow. Diga, aleluya. Y fueron a donde Él estaba. Mira, ¿sabes algo? La mujer samaritana, por ser mujer, era 4 veces rechazada. Ni mencionarte por la cantidad de maridos que habían tenido. Aparte, para rematar, los judíos no hablaban con los samaritanos. Y ahí estaba Jesús, hablando con ella. Recuerdo que estaba viendo con mi esposa en estos días unos documentales de unos manuscritos que aparecieron en el Mar Muerto. A mí me apasionan mucho esos temas. Y esos grupos que guardaron esos manuscritos eran un grupo llamado los esenios. Estos grupos eran tan radicales que eran súper ortodoxos y se iban a los lugares más lejanos para guardar esos escritos y para vivir apartados de la sociedad y no contaminarse con el pecado. Cuando hicieron el descubrimiento arqueológico y levantan el mapa de aquel sitio, descubren que habían como piscinas donde ellos bajaban a lavarse 2 veces al día para limpiarse del pecado. Tenían 2 escaleras, una por donde bajaban y la otra por donde subían, porque tenían que estar limpios. No podían bajar y subir por las mismas escaleras, porque si bajaban por una escalera, se lavaban y luego subían por la misma, se volvían a contaminar del pecado. Así eran los esenios súper ortodoxos. ¿Usted se imagina cómo vería un esenio de esto a Jesús hablando con la mujer samaritana? ¿Ustedes se imaginan eso? Y eso es lo que produce la religión. Por eso que Jesús no es religión, sino relación. Conectar unos con otros. A veces nos volvemos tan religiosos y celosos y hasta señaladores y acusadores, y vemos a las personas, tú eres un pecador, y tú mira lo que estás haciendo, hijo del diablo, y mira tú lo que estás haciendo, y mira, y nos volvemos a criticar, a juzgar a las personas, y no nos damos cuenta que nosotros salimos del mismo lodo, que estábamos tan sucios como ellos estaban, pero ahora estamos limpios no por nosotros, sino por Cristo, por lo que hizo Jesús, no por nosotros. Es por la gracia de Dios, no por nuestras obras. No es porque ahora soy el más santurrón de todos. No, es por su gracia, es por su favor que estamos limpios. Por lo tanto, a Cristo no le importó la vida de esa mujer. No importa lo que hayas vivido, no importa lo que hayas pasado. A Jesús no le importó que esta mujer haya tenido 5 maridos. Pero tú sabes por qué Jesús le hizo esa pregunta y parece que el tema de conversación cambia.
ella le dice que le dé agua. Dame de esa agua. Dice, Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Qué tiene que ver dame del agua de vida eterna con ve y busca a tu marido? No tiene nada que ver. En algún momento te lo comenté, pero déjame afirmarte que cuando Jesús le dice esas palabras es porque quería que ella declarara cuál era su vida, que declarara cuál era su condición. Y por eso que es importante que cuando nosotros vamos a Jesús nos arrepintamos de nuestro pecado, que reconozcamos que hemos pecado y Él es fiel y justo para perdonarnos. En ese mismo momento que ella reconoce, ahora sí está lista para beber el agua. Solo necesitamos arrepentirnos, hermanos. Todos hemos pecado, todos le hemos fallado a Dios. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Todos. Pero ¿sabes qué? Ahora en Cristo Jesús las cosas son diferentes. Por eso que tú tienes que ir sin importar tu pasado, no importa lo que hiciste. Si tienes que pedir perdón, ve y pide perdón. Si tienes que sanar las cosas y acomodar tu vida, acomódala. Si tienes que corregir, hazlo. Pero no lo hagas por un ritual religioso, hazlo porque amas a Dios. Cuando hacemos estas cosas, lo hacemos por amor a Dios, no por religión. Si ya nos salvó y ya nos perdonó, ¿acaso vamos a hacer ahora todos estos actos para ganarnos el ticket para ir al cielo? No. Usted lo hace porque es obediente y porque le ama. Amén. Y como el llamado de ir y predicar el evangelio es un mandato, necesitamos ser obedientes a nuestro Dios en ese sentido. La mujer samaritana fue la primera persona en transmitir el evangelio universal de salvación más allá del judaísmo. ¿Qué les parece? Ella, que estaba en las afueras, a pesar de la vida que había tenido, ahora, como había sido redimida, ella podía ir y hablar. Y déjame decirte que Dios la usó. Porque no importa lo que haya pasado, no importa lo que hayas vivido o cómo hayas vivido, una vez que nos arrepentimos y Dios nos perdona y estamos en Cristo, Él te puede usar. Puede ser un instrumento útil en sus manos. Y mira cómo se convirtió esta mujer en un instrumento útil. Ella fue la primera en ir y anunciar. ¿Qué dijo ella una vez que salió de allí? Entonces la mujer dejó todo lo que estaba allí. Fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y la gente, probablemente los que lo conocían, decían: bueno, ¿qué le pasó a esta mujer? Pero esta mujer era así, esta mujer era tal, esta mujer, ¿qué? ¿Y ahora qué estás hablando? Pero ¿sabes qué pasó? Ellos fueron a ver lo que había ocurrido y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Probablemente la gente va a preguntar: oye, pero si esta era una loca, o si este era un loco de carretera, ¿cómo es que ahora me está hablando de Jesús? Porque así es Dios. Porque así es Dios. Dios nos transforma y nos cambia. Así que no tengas temor en ir y hablar la palabra de Dios. No tengas temor en ir, no importa lo que te digan. ¿Sabes qué? Dile: sí, yo sé que hice las cosas malas, pero ahora llevo una vida diferente. Ahora he sido transformado. Y cuéntale tu historia, porque tu historia va a poder permitir que estas personas lleguen a los pies de Cristo. Como te dije, ella tenía un pasado muy marcado y estaba señalada y menospreciada. Pero Dios no se olvidó de ella. Cristo ahí estuvo y la levantó. Y la restauró y ahora ella podía hablar de otros. Yo le decía a mi esposa, sé que estamos hoy celebrando el Día de las Madres, y yo decía: wow, ¿qué podemos regalar? Es difícil, pero me vino, como se trata de una mujer, me vino este caso. Porque de pronto a lo mejor tú dirás: bueno, yo hice estas cosas en el pasado. Yo hice esta vida. Antes de hacer las cosas bien, yo cometí muchos errores. Y quizás a veces te sientas señalada, quizás a veces te sientas acusada. Pero levántate, mujer. No importa cuál haya sido tu pasado, Dios te puede usar. Dios puede bendecir aún a muchas más vidas. Amén. Gloria a Dios. Nuestro pasado no descalifica el propósito de Dios.
El Evangelio rompe barreras sociales, culturales y espirituales. Jesús puede usar cualquiera que haya cometido cualquier cosa si ha tenido un encuentro real y verdadero con Él. ¿Cómo puedes aplicar esta verdad a tu vida? ¿Cómo puedes hablar a otros? Yo les digo algo, yo sé que cuando yo llegué a Cristo, eso fue un choque con mis compañeros de clase. Yo estaba todavía estudiando en la high school, vamos a hablar en esos términos para que usted me entienda. No había high school ese nombre en mi país, pero para que usted me entienda. Y yo me portaba mal, me portaba muy mal, no hacía las cosas bien, siendo un joven adolescente. Pero cuando recibí a Cristo, cosas comenzaron a pasar en mí. Ya hablaba respetuosamente, ya no estaba diciendo malas palabras. Había habido un cambio. Algunas amistades al verme así me notaron raro y dijeron, este se volvió loco. Y muchos quizás se alejaron. Pero recuerdo que cuando yo llego a Cristo, yo le pedí perdón a una muchacha. Yo me metía mucho con ella. La muchacha, sabiendo que era cristiana, le decía cosas. Y yo le dije, perdóname. Ella se quedó. ¿Por qué? Bueno, porque te dije estas cosas y no sabía. Bueno, no, tranquilo, no pasó nada. Pero así es Dios. Así Dios comienza a transformar nuestras vidas. Y en el momento que tú menos te imaginas, vas a comenzar a hablarle a otras personas. Vas a comenzar a hablarle a otras vidas. Y esas vidas de esas personas van a ser transformadas. Amén. Iglesia, ponte sobre tus pies. Quiero terminar con esto. Hemos sido encomendados, hemos sido empoderados y Dios te puede usar sin importar tu pasado. Mi pregunta para ti es, ¿estás dispuesto, dispuesta a responder al llamado de llevar el Evangelio a otros? ¿Estás dispuesto a compartir las buenas nuevas de salvación? ¿Estás dispuesto a llevar y traer a alguien a los pies de Cristo? Este es el momento que podemos orar por esas almas. Allá afuera están las almas esperando. Allá afuera hay gente esperando que una palabra de aliento. Hay gente que necesita salvación. Hay gente que se van sin Cristo y sin esperanza al lugar más terrible, que es el lugar donde no está la presencia de Dios. Y por eso ese lugar es tan terrible, porque allí no va a estar la presencia de Dios. Y todavía las cosas que estamos aquí en este mundo y las cosas no son más caóticas, porque todavía la gracia de Dios se sigue manifestando, porque todavía la iglesia que somos nosotros estamos sobre la tierra. Pero en el momento que Cristo venga y que esto sea quitado, este mundo va a entrar en un caos. Así que iglesia, levántate.